Bendecido día desde el Centro de Estudio de la Educación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Agradecemos su participación en el taller La Literatura, un recurso pedagógico para la educación, impartido por la doctora Delia Blanco, especialista en lengua. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para todos y nos sentimos privilegiados de poder contar con la participación y el apoyo que nos brindan a las actividades de la Fundación que organizamos desde la Fundación para todos ustedes. La dinámica del taller es participativa. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados y encenderlo en caso de que se requiera. Enseguida le paso la palabra a nuestra amada doña Ligia, quien es la directora del Centro de Estudio de la Educación y nos tiene unas palabras. Doña Ligia. Buenos días para todos. Gracias por haber asistido a esta segunda parte de este interesante taller. Y como sabemos, el papel de la literatura en la educación. Un taller muy interesante para los educadores. Quien dirige, doña Delia Blanco, como ustedes saben, es una especialista que está con nosotros en la República Dominicana de hace muchos años. Ya es dominicana prácticamente, de corazón y de servicio. Y su integración a la República Dominicana, especialista precisamente en lenguas en Francia y en España. Y tiene una vasta experiencia, aparte de que es una educadora nata y goza la educación. Es decir, que es una magnífica oportunidad para los profesores poder participar en este taller. Doña Delia, le dejamos todo el Zoom para usted. Bien. Gracias nuevamente, maestra, y bienvenidos a todos nuevamente. Suerte. Bien. Bueno, pues buenos días. Gracias, doña Ligia, por presentar nuestro espíritu de servicio y nuestra motivación educativa que compartimos usted y yo desde hace muchísimos años, justamente a través de la literatura. Pues lo primero que yo quería decir para el conjunto de los estudiantes que son mayoría en este taller es que este taller existe por una filosofía importantísima en cuanto a la educación y a la pedagogía. Es decir, que un profesor no puede ser solamente profesor en el aula. Un profesor es un educador 100% en el día y en la vida, como un médico tiene que ser médico permanentemente en cualquier circunstancia, porque somos una profesión con un carácter de vocación y de servicio. Entonces, agradezco realmente la apertura de la Fundación Global para que estos encuentros pedagógicos y didácticos existan. Hemos escogido la literatura porque es nuestra materia. Y yo quiero recordar aquí que hay que a veces ir a la misma definición de las palabras. La etimología es algo importantísimo para todo maestro de lenguas, literatura, historia, pensamiento. La literatura. La ciencia, el ejercicio, el arte de construir la palabra y con la asimilación de la palabra, semantizando el pensamiento, construir y conectar conocimiento y valores. Y cuando todo este arte de la palabra, de la frase y del pensamiento se busca y se extiende para educar, entonces sí llegamos a algo mucho más que la obra. Es la acción ciudadana de una obra hacia la ética, hacia la estética, hacia esa educación que más allá del conocimiento construye lo humano, construye lo ciudadano y construye la conectividad
de los seres humanos a través de una obra. Diría yo, como alguna vez dijo el mismo José Martí, conocer diversas literaturas es el medio mejor de libertarse de la tiranía de algunas de ellas. Así podemos nutrirnos de todos y ver cómo en todas las literaturas palpita el mismo espíritu de lo humano. Entonces, este taller y este encuentro es de cómo ustedes, estudiantes de educación, van a través y gracias a la literatura, entablar un proyecto educativo transversal desde todas las capas de edades, ¿verdad? Y de apropiación desde la maternal hasta los estudios superiores. Porque si hablamos de palabra, comprendan ustedes desde ya todo el trabajo que un maestro en su aula de maternal puede hacer con asistentes de 3 a 5 años. ¿Me doy a entender? Es decir, con ese libro que va a permitir acercarse primero a través de la imagen, certificar la imagen con la palabra, asociar las ilustraciones con la expresión, porque la literatura es también oralidad y expresión. Pero entonces, lo que aquí nos apropia en este taller desde la maternal es: ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Qué hacemos con ella? Hacemos con ella todos esos aprendizajes que nos dan infinitas posibilidades para enraizarnos en la cultura y en el conocimiento, para enraizarnos en una pedagogía como futuros maestros o como maestros ya, que nos permitan hacer investigaciones para buscar lecturas. Claro que sí, buscar lecturas, porque el objetivo más importante, queridos estudiantes aquí presentes, es que con la pasión de ustedes enriquecerse con lectores, hagan de la literatura el instrumento fundamental para crear espacios de lectura en su acción pedagógica. Y que con la lectura alcancen la esencia edificadora necesaria para entrar en el conocimiento pedagógico de la ubicación y revelar como docentes que en los contenidos de la literatura encontramos recursos didácticos para cumplir con las exploraciones posibles de una amplia maestría del conocimiento. Podemos referirnos aquí a lo siguiente. Si queremos llegar a ciudadanos que vayan creciendo en los diferentes niveles escolares con la ética de sentirse responsable en su ciudadanía propia, para entonces llegar a una ciudadanía
universal, la literatura es una necesidad que reclama el aprendizaje de lo que podríamos llamar la vida del ser humano en la tierra. Porque educar con la literatura es una gesta, es una actividad que nutre y encamina desde el disfrute y el placer. Es una esencia que fomenta el conocimiento crítico y creativo para entender y transformar la realidad y desenvolverse frente a ella con una mirada, una madurez y una responsabilidad de una pedagogía edificadora para cada individuo que también es libertadora. Educar con la literatura, con el libro, con la palabra, es lograr un ejercicio necesario para alcanzar la inteligencia. En el sentido etimológico latino, intelligentiae es la capacidad de comprender el mundo, de comprender todas las cualidades como valor, entender los valores de lo humano cuando el lector hace suyas las interpretaciones y sumerge en otro mundo para tener una reacción frente a ella y explorar búsquedas. Ustedes que están en el mundo latinoamericano, por muy caribe que seamos todos, estamos en América, estamos en el mundo americano, estamos en el mundo latinoamericano, estamos en el Caribe, ¿verdad? Y han habido pensadores de este mundo. Por ejemplo, hubo Gabriela Mistral, que escribió un ensayo, Pasión de leer, que dice: lo que no se hace pasión en la adolescencia, y yo diría desde la niñez, no solamente en la adolescencia, desde la niñez, se desmora hacia la madurez. Y ella tenía una máxima muy interesante, que a mí me la enseñaron desde la adolescencia. Hacer leer como se come todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, un ejercicio natural, gozoso para siempre. ¿No es esto una maravilla? Pero pensemos desde la perspectiva pedagógica en esta máxima. Oigan bien, hacer leer cómo se come. Todos los días. Hasta que la lectura sea objetivo, ¿ok? Proyecto. Hasta que la lectura sea como el mirar, un ejercicio natural, pero gozoso siempre. Pues, distinguidas y distinguidos y apreciados todos aquí, no le teman a esta frase: hacer leer. Busquen siempre en su acción pedagógica, en su proyecto pedagógico, ese rinconcito para la lectura que es posible desde una clase maternal. Tú tienes tu aula, busca siempre el espacio para crear la conexión con el libro.
búsquenle a los niños libros, imágenes, recortes, álbumes para desatar la palabra. Cojan un librito, cojan un libro. ¿Y qué es? ¿Y qué está al lado? ¿Qué pasa? ¿Quién es el ¿me entienden? Y desaten la lectura visual. La lectura visual, leer la imagen. Leer la imagen. Porque cuando ustedes hayan acostumbrado, dando el ejercicio de leer la imagen desde la maternal, ¿verdad? Entonces, esos niños y niñas, cuando ya tengan el instrumento de la literatura en palabra escrita, ¿me doy a entender? Van a tener la necesidad de ese libro y van a pasar de construir lo que ven en creación de escritura y van a recibir lo que ven a través de una obra que la maestra les trae ya en esa etapa de la primaria donde empiezan a leer y a escribir. Insisto, quizás como francesa al fin uno nunca puede borrar la esencia de su origen. La maternal es fundamental. Les transmito hoy aquí la creación del rincón de lectura que teníamos todos desde chiquiticos en las escuelas públicas. Y después, desde chiquiticos, manito con manito, la maestra nos llevaba a ver en las bibliotecas municipales, a visitar una biblioteca, que yo me acuerdo que una vez una maestra nos preguntó, ¿qué es una biblioteca? Y recuerdo una respuesta, la casa de los libros bonitos. La casa de los libros, la biblioteca, ¿sí o no? Pues tienen que llevar a los niños a esa casa de los libros como se lleva a un museo. Y tienen que buscar ese rincón posible de libros para ellos. Entonces, por favor, ¿qué recursos vamos a utilizar para hacer leer? Les he referido ahora la maternal, que vamos a volver a ella. Ustedes saben hoy en qué fecha tan especial estamos de la historia universal. 12 de octubre. Encuentro de culturas. ¿Verdad? Pues la literatura es la que más puede hacer ese encuentro de culturas. Y ¿saben ustedes cómo esa literatura, la literatura, nos puede dar ese encuentro de culturas? ¡Uy! ¿Cuántos libros tenemos para ese encuentro de culturas? Que si estuviésemos hoy en clase los pudiésemos hacer según los niveles. Mire, si ustedes estuvieran, por ejemplo, en maternal, hay cantidad de libros adaptados a los maternales sobre los encuentros de culturas, ¿verdad? Hay cantidad de imágenes para la palabra. Y ustedes
aunque sean maternales, los niños pueden hacer conversiones didácticas con la literatura. Oh, ustedes saben lo que es el poemita de Nicolás Guillén. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco, sin timonel. Y basta con la frase que viene, ¿verdad? Una negra va en la popa, va en la proa en español, anda y anda el barco, barco con ellos dos. ¿No pueden ustedes trabajar eso con niños chiquitos? ¿No podrían ustedes hacer el barquito de papel? ¿Ok? ¿No podrían ustedes hablar de esa abuela, hablar de ese abuelo, y eso y lo otro, y hablar de los abuelos, de dónde viene, dónde va? También ya se puede. ¿Sí o no? Y en este día también tan importante, si ustedes quieren llegar más lejos, en un nivel, por ejemplo, de secundaria o de ya finales de primaria, ¿tienen ustedes el Enriquillo? Páginas posibles de encuentro, solamente en el monasterio de los padres dominicos, donde se aposentaba las casas, ardía el fuego de la caridad, despertando vivo interés por la suerte de los indios. ¿Me entienden? Una frasecita así, ya, ¿ok? Y están ustedes en la primaria. Fuese cual fuese la opinión que tengamos de Enriquillo, tenemos referentes extraordinarios. Para entonces podremos iniciar a nuestros grupos con un libro como este. ¿Por qué? También como un día como hoy podríamos ir tan lejos, podríamos ir muy lejos, porque también tenemos la poesía, por ejemplo, de Nancy Morejón, Mujer Negra. Pueden anotarlo porque van a tener una tarea, ¿ok? ¿Ok? Y ahí nuestra autora nos da unas revelaciones inesperadas de su sentir de identidad. Entonces, como ustedes ven, el texto literario es lo que nos pone en correspondencia en el desarrollo y en la necesidad de visualizar el mundo. Lo más importante de nuestra acción es pensar siempre en cómo la literatura les va a conectar con el conocimiento. Por ejemplo, hubo un congreso en La Habana, ¿verdad? Que planteaba las exigencias posibles de la lectura en el 2018 y que planteaba la necesidad de leer para el siglo XXI, y que de ese congreso surgieron una serie de aspectos direccionales donde se decía dar espacio a los niños, dar espacio a los adolescentes, a los jóvenes, para que a través de las ideas de manifiesto
puesto en una clase, busquen en las obras literarias la lectura de un mundo del pasado, la lectura de un mundo de hoy y la lectura de un mundo para mañana, y déjenle siempre la libertad de los matices de significación y sentido de acuerdo con sus experiencias. Es fundamental desde la maternal hasta finales de la secundaria que la lectura nos abra códigos para educar la sensibilidad. No vean en la sensibilidad un approach, un acercamiento exclusivo de lo emotivo psicológico. La sensibilidad es la capacidad de sentir, de visualizar la interculturalidad. Interculturalidad. Ajá. La interculturalidad, qué importante. ¿Cómo nos apropiamos de esa multiculturalidad innata? Es un regalo que ustedes tienen los caribeños ya cuando nacen. Yo para entrar en la multiculturalidad tuve que viajar el mundo, blanquita, occidental, del suroeste de Francia, pegando con el País Vasco. Y ya. Pero entonces el viaje me permitió adquirir una multiculturalidad, el viaje en la literatura. Ustedes saben lo que significa cuando yo investigando caigo en una décima de Alix. Ayer fui indio, fui africano, fui español, fui esto, fui... ¡Ajá! ¿Cómo la pensamos hoy en el siglo XXI esa décima? Con nuestros muchachos ya inmediatamente. Pero ustedes saben el material que ustedes tienen en esa décima. ¿Me doy a entender? Y entonces, ya después el género, la décima. ¿Qué? Ajá, óigame, la décima. Tiene ese mensaje. ¿Y qué mensajes más pueden haber en esos estilos de composición rítmica y de pensamiento, por ejemplo, como la fábula? Ustedes no tienen que inventar tanto, ni soñar tanto con Occidente. La fábula es la décima, pero también, obviamente, la fábula. Y trabajar esa fábula, ¿ok? Y ustedes se imaginan lo importante que es desarrollar esa personalidad de inteligencia conectora y conectiva con el mundo para que cuando ese muchacho o esa muchacha de la maternal ya pasa por ese aprendizaje en la primaria, en la secundaria, y llega a la secundaria con esa formación de pluralidad de lo que es, de lo que siente, de lo que conoce, de el con qué se conecta. ¿Me doy a entender? Que no llegue con una formación cerrada de identidad, ¿me doy a entender? Sino abierta. Y que
¿Ustedes se imaginan la transversalidad que puede haber cuando en un trabajo de clase sepa ese estudiante, gracias a ese alumno, a la transversalidad conectiva de las asignaturas? Pueden escribir eso. Escriban esa frasecita. La transversalidad conectiva de las asignaturas. Y les toca a ustedes, profesores, ejercer lo más importante de la pedagogía, que es la conexión. ¿Estamos de acuerdo, Ibe? Conectar, la conectividad. Porque tú puedes estar en tu clase, en tu pupitre, y tú estás repartiendo y enseñando conocimiento. Pero si tú no creas en cada uno de tus alumnos una conectividad con lo que estás diciendo, ¿me doy a entender? Se pierde, se esfuma el conocimiento. Por ejemplo, imagínense ustedes que en una situación de secundaria, ustedes, hablando siempre de esta fecha en la que estamos hoy, porque conectar también con los aconteceres, la pedagogía, ¿verdad? Y ustedes, al hablar de Manuel de Jesús Galván y de Enriquillo, van a hablar de ese mundo indígena, ¿verdad? Insular. Pero que entonces ustedes conecten en un proyecto transversal con el maestro de historia. ¿Me doy a entender? Con el maestro de sociales. Ustedes que van a abarcar la condición de Enriquillo en esta novela, el maestro de historia va a intervenir sobre la historia con un H mayúscula para mejor entender la historia con H minúscula, que es la historia dramática y convergente de la novela. No sé si me entienden. Y eso es un trabajo que se llama Proyecto Conector Integrador de la Pluridisciplinaridad. No se sientan nunca como maestros aislados en la materia. Si ustedes son profesores de lengua, tienen que crear con la literatura la conexión de la interculturalidad para conciliar alianzas, establecer alianzas con todos los agentes de la enseñanza, de la comunidad escolar, para que el alumno, niño, adolescente o adulto crezca con las perspectivas evolutivas del mundo. Entonces, todo esto nos va a permitir de entablar siempre a una búsqueda de todos los caminos que abre una obra literaria para que podamos decir que nuestro objetivo de educar con una obra literaria es contribuir a la inteligencia de la persona, de su capacidad de entender. Es contribuir a la formación de la sociabilidad y poder realizar comparaciones, confrontaciones, contextos
que también nos llevan a trascender a través de generaciones anteriores y de las contemporáneas para establecer, gracias al lenguaje, la valoración de la evolución de lo humano. Ustedes saben el divertimento que hay para los niños. Claro, ustedes van a tener que adaptar, ¿verdad? Y como ustedes saben, hay ediciones que están adaptadas a lecturas infantiles. Pero dibujar y dibujar el Quijote, dibujar y dibujar Sancho Panza, ¿ok? Dibujar y dibujar los molinos y dibujar los leones, ¿ok? Y entonces, ¿y por qué el Quijote da con las astas del molino? Porque él las arremetió, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces dibujen a ese Quijote en esas alas, en esto y lo otro. Bien, mucha posibilidad. Y no lo tienen que leer de manera cursiva, sino de manera expectativa, para que el estudiante vaya creciendo con ese referente del quijotismo y del sanchopancismo, porque también hay sabiduría y enseñanza del sanchopancismo. ¿O ustedes creen que por mucho que la crítica literaria y la erudición literaria hable del quijotismo, pues hay un sanchopancismo? ¿Cómo se manifiesta? Busquemos o busquemos las aterrizadas que Sancho Panza le da al Quijote, ¿sí o no? Y entonces, si para nuestros estudiantes de la secundaria entramos en la relación de las convivencias, de las diferencias, el gordito, el flaco, ¿sí o no? El amo y el escudero, el hidalgo y el campesino. Y entonces, más lejos, tenemos el aspecto más conector de un ser humano, que es el arte de vivir la realidad y transgredir la realidad con el sueño, soñar e ilusionarse. Entonces tienen múltiples facetas que, si les doy el ejemplo del Quijote, es para decirles que no puede haber ningún libro inabordable para un profesor. Obviamente, tenemos que ser conductores adaptativos, ¿verdad? Que toman en cuenta la edad, que toman en cuenta la pertenencia del grupo escolar, primaria, secundaria, maternal y después superior. Y ese Quijote me permite tantas cosas, que por ejemplo, ustedes que son insulares, la famosita frase de Sancho Panza, que quiere ser gobernador, ¿verdad? Sí. Pero quiere ser gobernador de una isla. Y entonces está la expresión del Quijote. Hay que ganarse la isla para ganarse la isla. Óigame bien, ¿eh? Ustedes saben todas las extensiones cognitivas y conectoras para ustedes. Ganarse la isla. ¿Y qué es ganarse la isla? Merecérselo. ¿Ustedes sabían? ¿Eh?
merecerse la promesa, merecerse algo que te lleve más arriba, más lejos y que te instrumente. Yo me recuerdo chiquita, mi abuelo, cuando yo quería algo, pues nada, ponte en eso y gánate la isla. Nunca supo él que yo me la iba a ganar viniendo para acá. En el sentido literal, el pobre hombre me lo decía en el sentido quijotesco, ¿eh? Pórtate bien, obedece y merece, ¿ok? Pero ya para ustedes, hasta con el profesor de sociales, pueden instruir cívicamente, ganarme la isla, ganarme la honra y el honor de ser dominicano, ¿sí o no? Pero no con nacionalismo aferrado y cerrado, sino con responsabilidad de construirme una dominicanidad responsable, ¿sí o no? Entonces, es una extensión inmensa, inmensa, con un trabajo extraordinario en la secundaria. Guárdense en un remanso de su cerebro para hacer de su acción formativa como maestro un día un proyecto que parta de ese capítulo del Quijote donde hay que ganarse la isla y estudien de cómo hay que ganarse la isla. ¿Me doy a entender? Y conéctense la Mancha, la región de la Mancha con la isla. ¿Ok? Entonces, hay muchos elementos en la educación literaria para contribuir a la formación de la persona. Y es poder contagiar, provocar y contagiar con la lectura todos los escenarios posibles. Revelar el conocimiento, las vivencias y sobre todo moverse dentro de la interculturalidad, marquen esto, interculturalidad y transculturalidad. Ahora bien, por ejemplo, si yo estoy con una clase y a mí me corresponde o necesito conectar a mis estudiantes, a mis alumnos con el mundo. Tengo que tener yo una disposición fundamental, queridos estudiantes aquí presentes. Ustedes tienen que tener no una obligación, pero una obligatoriedad responsable de empezar a construirse como esos lectores que con el ejercicio de la enseñanza tienen que transmitir desde su misma praxis de lectura. ¿Me doy a entender? Si en su carrera educativa
no tienen toda la dimensión para formar a sus estudiantes, a sus alumnos. Ustedes tienen la obligación de formarse, de instruirse y de prepararse entre ustedes como grupos de autoapoyo. Por esta razón es que ustedes nos ven aquí a doña Ligia, que es una maestra de maestros, ¿verdad? Que ha generado varias generaciones. Ustedes ven a Ivette Guzmán aquí presente, colega mucho más joven que yo. Ustedes me ven a mí que nadie me quita el 7 y el 0 ya. Que todavía hoy me siento con la obligación de mantener permanente mis lecturas renovadas y ubicadas con eso que me apasionó desde muy joven. Esta frase que yo le digo siempre a mis estudiantes: la literatura es más que la misma obra literaria, es educación, conexión, interculturalidad, intercambio, convergencia, divergencia, complementariedad, planteamientos, ¿entienden? Pero de ahí, claro, no hay posibilidad educativa de la literatura si no hay una preparación anticipada del docente para apoyar con propósito de éxito su acción académica hacia el estudiante. Y la primera etapa del trabajo metodológico de todos ustedes será de llevarse la autoexigencia. ¿Qué hacemos en una clase para que mi trabajo pedagógico, colectivo e individual me ofrezca una superación como docente y que yo me autoexija experiencias que articulen las diferentes figuras de la literatura y que yo pueda generar conocimiento, crear lectores y crear la conectividad hacia los demás? Lo único que me va a permitir es que yo misma sea mi propio educador, que pueda compartir con los demás la importancia de particularizar las diversas formas que genera la literatura. Porque ¿cómo yo voy a ser un docente que llegue a una clase de literatura o de lengua, o de mi clase de lengua llevar a una obra de la literatura? Si yo estoy dando una clase de lengua y entro en la frase corta, la frase larga, la frase concisa, la frase compleja, ¿me entienden? Y no tengo siempre en mí reflejo de buscar una frase maravillosa de un actor. Miren, una frase compleja, ¿ok? Y voy, por ejemplo, a buscar un autor
como Miguel Ángel Asturias en Hombres de Maíz, que tiene unas frases larguísimas con puntos y comas y comas y puntos y puntos y comas, y que a la vez en esa construcción de lengua, si la literatura es lengua, el arte de escribir es discurso y es lenguaje. Lenguaje, comparaciones, metáforas, descripciones. ¿Cómo Alejo Carpentier describe una catedral? ¿Qué? Óigame, ¿cómo Alejo Carpentier describe la catedral de La Habana? ¿Y tú crees que a partir de esa descripción la catedral de La Habana se parece a nuestra catedral primada de América? Y empieza a manejarse el cerebro. Oye, ¿cómo en la obra, por ejemplo, Concierto Barroco, el personaje que llega a Venecia se maravilla de todas esas obras de arte que encuentra en la Capilla Sistina? ¿Ok? Entonces, conectamos con todo esto. Y ahora, para yo crear esa convergencia, tengo que interdisciplinarme. Tengo que hacer que la lectura de la obra literaria que emprendo me obligue a nutrirme y de buscar otras áreas de la relación del saber, como la historia, la geografía, las artes, que me van a posibilitar puntos de encuentros de carácter educativo sociocultural. Y vamos a entrar también en asociaciones de discursos para relacionar contenidos literarios de diversos autores. Por ejemplo, ¿quién habla de Galván? ¿Quién habla de los Hombres de Maíz? ¿Quién habla del discurso de Montesinos en la Catedral Primada de América, en la obra, óigame bien, de un escritor francés que escribió El cartógrafo de Lisboa y que justamente en mi ciudad, en mi Catedral Primada de América, tengo todo el discurso de Montesinos? ¿Me lo van a entender? Estas recurrencias de hoy les digo, porque en un día de fecha como el 12 de octubre, imagínense cuánto material, ¿sí o no?, hay para manejar y preestablecer como un mes antes la conexión de una unidad de injerencia educativa donde la literatura convoque y comparta el conocimiento en el marco de diferentes asignaturas para propiciar conexiones entre los profesores de las diversas materias y crear así la inserción de prácticas pedagógicas que puedan corresponder con la edad de mi estudiantado, con el nivel, con el interés de desarrollo de mis lectores, para entonces
establecer actividades docentes que permitan sustentar una visión abierta al mundo y desarrollar en los alumnos y en los estudiantes significados globales. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que ganarnos la isla y también salir de la isla. Ir más allá de los conocimientos cerrados, porque el conocimiento tiene que ser dinámico y tiene que crear una gran diversidad de acciones creadores que van más allá de los límites de la lectura para incorporar de lo literario el conocimiento universal. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si se abarca la literatura contemporánea dominicana y a la vez la historia contemporánea dominicana, hay un librito que es un librazo de Marcio Veloz Mayolo, que todos tendrían que leer, lo que es La vida no tiene nombre. La vida no tiene nombre, que ha publicado el Archivo de la Nación. Ustedes lo tienen que trabajar. Yo no me quiero dar de ejemplo, pero este libro, que es mi libro de trabajo, yo lo tengo triturado por donde quiera. Mire lo que es una preparación. Y cuando yo enseño un libro, yo siempre tengo dos ediciones, la que yo leo sin tocar y el que yo vuelvo a leer para preparar metodológicamente y tomar notas. Esta historia para todos ustedes, La vida no tiene nombre, óigame, 58 páginas, novela corta, ¿me doy a entender? Esta novela les evidencia a todos ustedes, les capacita a todos ustedes con 58 páginas todo lo que fue el preámbulo de la construcción de República Dominicana, de la época de los gavilleros en el este, doña Ligia, su bestia amado, ¿verdad? Y cómo todo ese primer tercio del siglo XX va a preparar la subida de Trujillo. ¿Ok? Esto lo tienen aquí, en esta obra dominicana, que yo la tengo tan preparada y tan preparada, tan notada y tan anotada, porque la estoy traduciendo al francés. ¿Me entienden? Porque no hay obra literaria más corta que no explique con mejores recursos didácticos, pero escritos por Marcio, de por qué pudo ser un Trujillo en República Dominicana. ¿Me doy a entender? El desmantelamiento del concepto de nación por las dos invasiones americanas, los intereses grupales, ¿ok? Donde ya vemos aquí cómo estaba forjada la personalidad del dictador.
El oficial Trujillo, con polainas hasta la rodilla, un fusil Remington de repetición y 2 correas de balas cruzadas sobre el pecho, apoyó el pie sobre el estribo y bajó de la bestia. Póngalos a cavar sus propias tumbas. ¿Mm? Reminencia. Entonces, más adelante tenemos todo lo que era el país en aquel entonces. Partí hacia el este de nuevo. Es un exgavillero que tiene que autoexiliarse en su tierra. 13 días de camino peligroso, evitando encontrarme con la Guardia Nacional y con los puestos militares. Llevaba entre mi ropa un largo cuchillo de monte y 14 pesos con 20 centavos. A los 6 días había alcanzado ya el salto de agua que se mete por Guasa y sigue hacia el río Soco. Tierras despobladas, tierras desesperadas por la pobreza, las plagas y los marines. Óigame bien. Ustedes saben que no hay obra corta ni obra larga. Como en arte no hay pequeño formato o gran formato, ¿ok? Lo que hay es el resultado. Nuestro Marcio Veloz Mayor, esta obra, La vida no tiene nombre, es la evocación, estoy oyendo a alguien hablar, más interactiva con la historia, con la geografía, ¿ok? Para entender a través de sus personajes lo que hizo posible después de la ocupación americana, que un personaje tomase la fuerza que tomó para convertirse en dictador. ¿Me doy a entender? Y hay una descripción de ese este de la época de los gavilleros, ¿verdad? Que no tiene nombre justamente. Entonces, fíjense, ustedes ven como yo les voy entrelazando consejos de lectura, ¿sí o no? Tienen que leer como La vida no tiene nombre. Ustedes van a entender muchas cosas y está escrito a un ritmo extraordinario, con un ritmo, con una construcción de una fraseología extraordinarias. Las tierras del este son pródigas en caña de azúcar y hierba para el ganado. Maravilloso. Son tierras donde los hombres no tenemos ni siquiera precio, donde los hombres trabajamos como animales de sol a sol por unos cuantos centavos americanos. Para mí, que en esas tierras uno ya ha perdido hasta la conciencia, porque cada familia tiene miedo de sus vecinos debido al terror que implantan los invasores con la fuerza de sus fusiles Mauser y de sus ametralladoras. Ellos han establecido sus leyes a fuerza de ahorcamientos y balazos. Todos los respetamos, o mejor dicho, casi todos. A mí ni siquiera tienen que decírmelo. Yo estoy aquí con una gran llaga en una pierna y espero de un momento a otro el pelotón de fusilamiento de la Guardia Nacional. Sí, ya al principio la dramática está puesta, ¿me doy a entender? Bien, entonces les dije que les aceptaría alguna pregunta, 5. Si alguien tiene que preguntar algo.
Sí, yo. Edilani García. Buenos días, Edilani. Dígame usted. Buenos días. Bueno, mi pregunta sería, a ver, ¿qué usted considera? ¿Cuáles serían los paradigmas para crear buenas estrategias al enseñar literatura? Ok. Debo que algunas, pero volveré a eso, estrategias. Bien, gracias, Edilani. ¿Quién más? Keila. Sí, maestra, yo quería saber eh, qué debemos hacer nosotros como educadores para motivar en el alumno o los alumnos ese deseo por la lectura, no tanto a nivel de novelas, sino a nivel de todos los géneros que hayan. Sí, vamos a entrar en eso, claro que sí. ¿Considera usted que nuestro país tiene todo lo necesario para avanzar en la literatura? Avanzar en la enseñanza de la literatura. Mi pregunta sería, ¿cuáles técnicas o estrategias nuevas se pueden implementar para motivar a los estudiantes a leer obras literarias? Me gustaría saber cuál sería el método pedagógico más específico para crear una conectividad con el alumno. Lo primero, voy a retomar lo que creo que ya he estado evocando muchas respuestas a todo esto, ¿verdad? Es decir, estrategias como educadores. La primera estrategia, y para mí es muy, muy, muy importante insistir en eso, es la elaboración posible de una conducta de ustedes mismas y mismos hacia la lectura. Estoy segura, y no es para indagar y convocar, por ejemplo, que aunque El Principito sea un libro que quizás muchos han leído, también pueden haber muchos que no lo hayan leído, ¿sí o no? Sí, pero Hay obras que son las que yo llamo obras de obligatoriedad, donde ustedes tienen que autocrearse esa bibliografía literaria que la van a ir incrementando y creciendo según se van formando como maestros. Ustedes tienen que conectarse con obras como El Principito, tienen que conectarse con obras como Platero y yo, tienen que conectarse con obras como El Quijote, tienen que conectarse con obras de nuestros autores latinoamericanos, tienen que autoexigirse una obra de Alejo, en fin, tienen que crearse un patrimonio de lectura universal. ¿Me doy a entender? Que eso se lo tienen que autoformar ustedes. ¿Cómo podrían autoformarse ustedes en todo esto? Pero ustedes pueden crearse grupos de motivación, grupos por 3, por 4, por 5, por 6, y entre ustedes referirse a la obra que hayan leído. ¿Me dan a entender? Que tienen que automotivarse en lecturas, autoexigirse. Entonces, esas son las estrategias. Primero, estrategias como ciudadanos, futuros maestros, futuras maestras de mañana. Y en cuanto, por ejemplo, a su literatura nacional, pero también geográfica universal, de autores del Caribe y autores dominicanos, tienen que crearse una autoconciencia de lectoría y de lectorado. Y por ejemplo, ustedes tienen que conocer la obra Enriquillo Aldedal,
Ustedes tienen que conocer una obra de Marcio Veloz Mayolo, como que les acabo de aconsejar al dedal, pero tienen que conocer también, tener un bagaje propio. Miren, el bagaje propio que yo tengo no es el bagaje que yo tuve que tener obligatoriamente en mis estudios de carrera. Es el bagaje que yo tuve que hacerme para que yo pudiese ser ese puente recurrente con mi estudiantado. Cuando yo enseño, por ejemplo, la dominicanidad, que voy a una universidad de Guadalupe, de Martinica, de Haití, de Nueva Orleans, de donde sea, yo no parto de la historiografía dominicana. Yo parto de obras literarias que explican esa dominicanidad. Y mis estudiantes tienen que leerla, ¿me doy a entender? Pero yo tengo que haberla leído y manejado yo esa obra. Por ejemplo, si yo me instrumento para una clase de la secundaria, y tengo que crear método pedagógico y estrategias, ¿verdad? Que es lo que une las tres últimas preguntas. Y también con la idea si tenemos material para la enseñanza. Bueno, ustedes son estudiantes. Tienen bibliotecas significativas, ¿ok? En diferentes instituciones educativas. Y tienen una biblioteca que es una de las mejores fornidas en literatura de todo el país, que es la Biblioteca Juan Bosch de nuestra fundación, con una sala de lectura gratis, con aire acondicionado. Y no es una broma lo que estoy diciendo. Ahora, la mayor estrategia de un educador es todo el espacio personal que va a tomar para autoformarse, autoedificarse y hacer de su acción pedagógica una acción única y conectiva. Me dicen aquí el método pedagógico. Estamos en el siglo XXI. Estoy consciente que estamos en el siglo XXI. Me dice aquí Yarisa, en pocas palabras, el interés de los estudiantes por la lectura depende del interés que tenga el docente por la misma y será una motivación para que los estudiantes quieran leer obras literarias. Pues te digo que sí, Yarisa, lamentablemente. Es un trabajo que hay que hacer, ¿tú me entiendes? Entonces, si ustedes están frente a una clase que tienen mucha dificultad en lograr lecturas individuales. Ustedes conocen su clase y van a hacer triángulos o dúos de lectura, forzando a aquel que siempre o aquella que está más disponible a empujar y suscitar en el otro un trabajo grupal con aspectos que cada uno de ellos tenga que exponer. Por ejemplo, en una obra literaria tenemos elementos básicos para todos. No importa que la obra sea muy erudita o no importa el nivel de lectorado, el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. Anoten eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué?
suscitar la comprensión en una clase de manera fácil. Tomemos un cuento de Juan Bosch. Por ejemplo, para una clase de segundo de bachiller, por ejemplo, el hombre que lloró. Cuando el exilio, que un hombre exiliado, una familia dividida, buscando la manera de escapar a la persecución desde Venezuela para llegar a Colombia. ¿Dónde? Colombia, Venezuela. ¿Por qué? Porque nuestro mismo autor, Juan Bosch, conoció el exilio, ¿sí o no, doña Ligia? ¿Por qué llora el hombre? Porque después de haber vivido el exilio en una misma quinta, exiliado en una casa, al final se da cuenta que aquel niño que andaba en bicicleta era ese hijo que había crecido en su ausencia y que él no supo reconocer. ¿Me doy a entender? No reconoció. Entonces, el qué, cuándo, por qué, dónde. Mira, desde la primaria y yo diría que hasta la universidad, planteen esas cosas, hagan de la literatura una materia de proximidad y cercanía. Rompan la idea que solamente leen los intelectuales. No. Todo ciudadano tiene que leer. El mejor método conector es simplificar la problemática de una lectura. ¿Me doy a entender? Para eso, ustedes tienen que anticipar sobre nuestro estudiantado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar con la metodología nuestra la capacidad objetiva de analizar y comprender. Para analizar y comprender, el profesor, el maestro, tiene que inducir, conducir la lectura por grupitos y por grupo de clase, Entonces me pone aquí, usted quiere decir que para que la carga de las lecturas no caigan sobre más interesados, sino que todos los integrantes de la clase se involucren en saber el qué, cuándo y por qué surgió dicha obra, que despierte el deseo de analizar y comprender las obras. Claro que sí. Pero entonces fíjate, Yarisa, tú sabes, la pedagogía es el arte estratégico de romper la dificultad. ¿Me doy a entender? El mejor profesor no es el profesor para el estudiante brillante. El mejor profesor es el profesor que tiene resultados con los estudiantes, los alumnos que tienen más dificultades, ¿sí o no? Y que sepa llevarlos al alcance. Entonces, fíjese, leer requiere metodología para poder alcanzar la interpretación y lograr el fondo de la obra. Tenemos que dar a entender que
nosotros tenemos que despertar colectivamente el interés. Yo tomo esa obra, la presento a mis estudiantes y después decido que voy a crear colectivamente, ¿verdad?, la sincronización de la lectura. ¿Qué es la sincronización de la lectura? Va a haber un grupo de 2 o 3 que me va a sacar los temas que aparecen en la novela, ¿de acuerdo? Que va a trabajar los temas. Otro me va a trabajar, por ejemplo, los caracteres y los personajes. ¿Saben? Personaje es el militar, que es violento, que es esto, que es lo otro, ¿Me voy a entender? Y después tengo que buscar diferentes aspectos que me van a dar la idea de cómo un escritor comunica los temas, los caracteres, los sentimientos. Y cómo estructura la historia. Estamos en la clase, ¿quién protagoniza? ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes son los personajes? Entonces, luego, cuando finalizamos los procedimientos del trabajo colectivo en la clase, el maestro o la maestra siempre va a crear el instrumento fundamental que va a ser ese instrumento que les va a dar la aplicación permanente, que es lo que yo llamo la ficha de lectura, ¿ok? Y esa ficha de lectura tiene que estar hecha por el conjunto de la clase y todos vamos a estar de acuerdo. Autor, fecha, geografía y momento histórico, personajes, ¿ok? ¿Quiénes? ¿De acuerdo? Nivel narrativo, género narrativo, ¿de acuerdo? Y al final siempre la pregunta con el estudiante, con el alumno. ¿Qué luces te dio esta obra de algo que no sabías hasta leerla? ¿Me doy a entender? ¿Qué luces? Porque yo que voy con el 7-0, cuando he releído la obra La vida no tiene nombre, he redescubierto ese este olvidado, esas tierras del este olvidadas tierra adentro. ¿Me entienden? Porque ahora solamente se habla del Club Mediterráneo, Punta Cana, el Cortecito. ¿Ok? Ahora, no hay clases sin autopreparación. No hay motivación de un lectorado reencontrado, porque ¿sabe lo que les toca a ustedes? La misión de ustedes. Ustedes tienen que crear nuevas generaciones de lectores. Óigame bien, estamos en pleno siglo XXI. No le tengan miedo si sus estudiantes utilizan el Kindle. ¿Me doy a entender? Si en una primera etapa, hasta lograr el amor por el libro. Si los estudiantes dicen que bajaron de un PDF, déjenos con el PDF. ¿Me doy a entender? No obliguen el objeto libro desde el inicio, no. Obliguen la historia, ¿me doy a entender? Y ya poquito a poco llegará un día que ustedes van a decir, por ejemplo,
Pero miren, ustedes todos pueden comprar La vida no tiene nombre en el archivo de la Nación, que lo venden por 150 pesos si lo han reeditado. ¿Me lo entender? Y ahí ustedes tienen que tener como estrategia, ¿verdad?, el acierto de la identidad psicológica conectiva. Ustedes, por ejemplo, de las obras de Marcio Veloz Mayolo, que es lo que me estoy refiriendo, ustedes no van a estudiar ni ritos de cabaret, ¿verdad?, que es una obra muy cruda a nivel, con mucha referencia sexual, en una clase de, ni tan siquiera de secundaria, pero en todas las clases pueden estudiar La vida no tiene nombre, pueden estudiar Desde abril en adelante, ¿me voy a entender? Y ya más tarde nos entendimos, ¿verdad? Es decir, que ustedes no pueden seleccionar obras que no estén, dentro del respeto de la edad y del proceso evolutivo de nuestro estudiantado. Entonces, hay diferentes elementos importantes. Les he dado la ficha de lectura, que es importante de cada obra y que hay que establecerla. Ahora, ¿cómo ser más eficiente en literatura y en lengua? Es cómo utilizar la literatura para una educación cultural global. El maestro, cuando va a entrar en un año académico, tiene que dominar por completo el conjunto de las materias que va a formar ese alumnado. Y tiene que aprender a crear diálogo educativo entre los maestros. Les toca a ustedes, distinguidas y distinguidos estudiantes, crear convocatorias multidisciplinarias para que, por ejemplo, si ustedes escogen, ¿verdad?, en un nivel académico que toca, por ejemplo, la historia universal, y ustedes saben, no sé si ustedes abarcan en la historia universal, las dos guerras mundiales la abarcan, los conflictos de la Guerra Fría, las relaciones entre las dos Américas. Entonces, ustedes tienen que hablar con el profesor de historia, con el profesor de sociales, con los profesores de lenguas, tanto francés, inglés, etcétera, y crear una programación como proyecto de establecimiento. ¿Me doy a entender? Mira, en relación, y porque tú vas a abarcar tal punto en historia, porque tú vas a abarcar tal punto y que eres profesor de lengua francesa, tú porque eres profesor de lengua inglesa, este año quisiera yo con mis estudiantes de tercero de bachiller, o de cuarto, o de primer año de la universidad, estudiar la única novela, la última novela y la única que escribió Manuel del Cabral, El presidente negro. ¿Oyeron ustedes hablar de esa novela?
Pues más allá de ese título, estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena relación República Dominicana con Estados Unidos, ¿ok? Peña Gómez ni había pretendido ser presidente, ni se había casado con Peggy, y él era el papá de Peggy. Pero Manuel del Cabral, un dominicano, se pone a pensar el mundo, óigame, a pensar el mundo, de qué sería el mundo si un presidente fuese negro en los 70. ¿Me dio a entender? Fíjense cómo la proyección de la historia universaliza un tema que cae en la figura de Obama, ¿se acuerdan? Y que cae en la imposibilidad en la figura de Peña, y que cae en ese imaginario del mundo, como después de la colonización, de la decolonidad, de la descolonización, se podía pensar un mundo con un presidente negro. ¿Me debo entender? ¿Cómo se podía pensar que entre verdugos y víctimas, una figura como Nelson Mandela, la víctima, perdona a los verdugos cuando lo liberan? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Entonces, ahí ustedes estrechan las configuraciones de la ética discursiva en la enseñanza. ¿Me doy a entender? Enseñar es facilitar la ética discursiva a nuestros muchachos y muchachas. Y claro, las obras deben asignarse de acuerdo a las edades y el nivel para lograr su comprensión. Y que las obras se conecten con su realidad inmediata. Imagínense ustedes. Yo me recuerdo que cuando ganó Obama en Estados Unidos, yo con un grupo hice el presidente negro, dije, mire la loquera de Manuel del Cabral hace 18 años, lo que él escribió. Y ahí conectamos, ¿me doy a entender? Eran estudiantes universitarios de la PUCA, ¿ok? Entonces, esa cultura literaria tiene que constituirse como el relevo y la red de referencias que ofrece cada lectura. Para nosotros, entonces, emprender con nuestros estudiantes comunicabilidad de los temas, estrategia, comunicar con el maestro y dejar que el estudiante se manifieste y se exprese. Mucho cuidado. La literatura tiene temas arduos, dramáticos, políticos, sociológicos. No sean censores de interpretaciones erradas, sino que rectifiquen la interpretación. Por ejemplo, el profesor tiene que guiar, no imponer, ¿verdad? Si tú estás en una clase donde miren hoy que, por ejemplo, que llaman que es el Día de la Raza, algunos siguen diciendo, hoy casi yo me como a un amigo mío, que es un periodista de CDN, hablando del Día de la Raza hoy, cuando se abolió ya hace 22 años ese término, ¿me debe entender? Día de la diversidad, del encuentro de las, ¿me entiendes? Del encuentro de culturas y etcétera. Pues fíjense bien, hoy
los maestros y los profesores tienen que tener un día educativo especial, ¿comprenden? Para posicionarse en la diversidad. Entonces, las clases se programan de año en año. Los objetivos de lectura el maestro tiene que llegar su programación establecida. Hay que practicar las alternancias de las lecturas con las alternancias de las materias. ¿Qué digo yo? El maestro de historia va a hablar, por ejemplo, de la época de Balaguer, qué sé yo, ¿ok? Entonces, le va a decir a sus estudiantes, busquen, investiguen con su profesora, porque ustedes no pueden estar solos en estos proyectos, tienen que estar con la conexión del grupo educativo, ¿verdad? Vayan a ver, o que él venga hacia ustedes, ¿qué obras literarias o qué obra literaria me podrías ofrecer para esta etapa que estoy dando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, hay obras que tienen el trasfondo de esa época, como por ejemplo Sombra Castañeda, que es también de Marcio, como también la novela de Pedro Vergés, Solo cenizas hallarás, como también las obras de poetas como por ejemplo Norberto James, ¿ok? Y todo eso ustedes tienen que crear las conexiones para convivir con el objetivo pedagógico en la diversidad de materias, ¿ok? Y hay que saber evolucionar con esos aspectos, porque quiero decirles algo muy importante. La literatura viene del latino, literatura radical, que significa escritura. Entonces, desde que el niño o la niña empiezan a escribir, tienen ustedes que darle la conciencia de lo bello que es la construcción estética de una frase. Por ejemplo, hay que saber primero estremecer al estudiante con la belleza de la escritura. Y si ustedes toman, por ejemplo, la obra de Platero y yo, o del Principito, ustedes verán que van a hacer un ejercicio para darle cuerpo y belleza a la palabra, con el tono, con la tonalidad, con la interpretación, ¿verdad? Con la simulación, con el disfraz. Y ahí ustedes van a tener en la literatura la función de belleza. Platero viene a mí con una risa alegre, que cuando llora abre los dientes y parece que se ríe. Entonces, y después ustedes van encontrando temas donde llevan al estudiante a decirle, ven y tú, ¿no tienes un animalito que
te gustaría contar la vida de ese animalito y entonces compartir con nosotros. Ahora bien, los objetivos literarios dependen de algo importantísimo, que es el género literario, ¿verdad? Podemos construir historias con leyendas. Dios mío, ¿cuántas leyendas no tienen ustedes? ¿Sabe lo que es la leyenda de la ciguapa? ¿Cuántas historias de carácter maravilloso no vienen de nuestro imaginario popular? Encontrar con los niños esas leyendas que les han transmitido, por ejemplo, qué sé yo, la ciguapa, Rebeca, todos esos personajes, y que ellos, ¿verdad?, construyan imágenes a través de esas historias. Y después tenemos la poesía. Y muchos dicen que la poesía es, póngalo fácil para los niños, es poner música a las palabras. ¿Ah? Poner música a las palabras. Ustedes cogen un poemita, un poema. ¿Por qué? ¿Con qué sonido termina cada estrofa? Salta cada frase. A, O, ON, IN. Y ustedes juegan con los sonidos, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí le van a dar la habilidad de crear sonidos, cadencias, armonía. Entonces, lo más asequible desde la pequeña infancia hasta la mitad de la primaria es manejar mucho la leyenda, los cuentos y la poesía. El cuento de Navidad de Bosch, ¿verdad? Los cuentos de Grimm. Ustedes pueden abarcar mucho el cuento para brillar en palabra y pueden crearles las leyendas y atraerlos hacia leyendas. Entonces, tenemos después el elemento importantísimo del que hemos estado hablando hasta ahora, que es la novela. Generalmente la novela es un mundo en el mundo, en prosa, que cuenta una aventura. Por ejemplo, ustedes saben lo que es para los estudiantes de secundaria Julio Verne. 10.000 leguas, ¿ok? Julio Verne. Ahí tienen imaginación, tienen fantasía, fantasmagoría, anticipación. Es una obra completamente contemporánea para los adolescentes. Aventuras, cambios de mundos, ¿ok? Entonces, ¿cómo dar el gusto que cada género literario, las comedias, el teatro, y eso con los adolescentes y con los jóvenes? El teatro, en la adolescencia, el teatro, teatralizar una obra es fundamental
tener un proyecto de interpretar una obra teatral con un cuarto o tercero de bachiller. Eso es genial. Ustedes pueden tomar obras teatrales de universales, pero sobre todo obras de Federico García Lorca. Okay, por ejemplo, para los adolescentes, hay una obra que se llama Don Perlimpín, que muy poca gente conoce. Es la obra de un campesino brusco y tosco que se enamora de una mujer muy bella y la tiene que enamorar, la tiene que atraer. Y es una obra cómica y a la vez profundamente humana, donde se ve ese desfase entre las clases sociales en el enamoramiento. La obra de Lorca, Yerma, Yerma, esa obra Yerma para los primeros o segundos años de universitario es extraordinario, porque es la historia de una mujer estéril, por eso es Yerma, ¿me doy a entender? Entonces, pueden jugar mucho con el teatro, con las obras clásicas del teatro. Miren, y no tengan miedo. Si a veces ustedes no quieren estudiar, porque no crean ustedes que Shakespeare es inabarcable. No crean ustedes que los entremeses de Cervantes son, son abarcables. Y si no pueden hacer toda la obra, escogen la estrategia de una escena, pero les dan el gusto a través del teatro de interpretar, percibir y encarnarse en la literatura. ¿Me doy a entender? El teatro permite eso. Por ejemplo, y pueden hacer sesiones de interpretación, pueden trabajar con los profesores de manuales que hacen las vestimentas, que hacen los maquillajes, y motivar de esta manera a que se puedan identificar con esta obra escogida. 5 preguntitas más, a ver cómo las unificamos para sellar nuestro día. A ver. Usted estaba hablando de que los maestros, o sea, tienen que poner a los estudiantes a leer y eso. Pero ¿y si la maestra es la que no le gusta leer? O sea, no tiene ese amor por la lectura. Pues yo voy a ser muy cruel, Wanda querida. Si una maestra o un maestro, sin pedirle pasión o amor, no tiene autoexigencia de disciplina de lectura, hay un problema. Perdona que sea tan directa, pero Wanda, ¿cómo un maestro del siglo XXI, con todas las posibilidades de acceso que hay, fíjense bien que yo les estoy hablando de la mujer negra, que les estoy hablando del hombre que lloró, que les estoy hablando de los inmigrantes, y yo no estoy mandando a hacer fotocopias ni nada. La máquina les permite alcanzar. Pues yo te digo, Wanda, que es el problema del maestro. Tiene que cuestionarse. Aquí los diplomados de la UAS de la generación 70, 80 y hasta 90 creen que porque tienen un diploma que ya son intelectuales. Un licenciado en una materia, un maestrante no es un intelectual. Es intelectual aquel que sigue formándose. ¿Me doy a entender? Miren ustedes, doña Ligia, que
Que no la cojo, por ejemplo, no estoy sublimando ni nada. Mire dónde está doña Ligia. Está aquí. Y no está aquí para garantizar la presencia de ustedes, ni con batuta y constitución. Está aquí porque quiere, porque lo vive, porque lo disfruta y porque para la edad que tiene se lo sigue exigiendo. Yo les estoy hablando de literatura, pero ustedes tienen que abrirse a su región, al mundo. Y yo lo digo delante de doña Ligia amada. Doña Ligia, tenemos que volver a encontrar pasantías, diplomados, estadías internacionales para reforzar la formación de nuestros maestros. Tiene que haber una formación continua. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy, tendría que ser un cuerpo formativo del Estado, ¿sí o no, doña Ligia? Nosotros, más adelante, con el apoyo de la maestra, necesario siempre, vamos a entrar en una obra específica y nos vamos a tomar 3 horas para escudriñarla juntos. Hay que volver siempre, mire. Yo creo que leí como 20 veces El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Yo creo que los cuentos del exilio de Bosch, yo nunca los saco. Yo hay días que estoy ahí y digo, déjame yo buscar un cuento. Y ustedes no lo van a creer. La gente no se cree, yo soy una persona bastante hiperactiva. Lamentablemente, hasta yo me canso de mí misma. Pero, sí, pero a mí nadie me roba mis 2 horas de lectura al día. Nadie puede hacerme eso. Nadie ni nada. No, ¿me entienden? Entonces, obviamente yo no les pido eso, pero sí les pido activarse, motivarse, ¿ok? Entonces, veremos a dónde nos lleva Norberto, James, a dónde nos lleva Nancy Morejón, ¿ok? Y a dónde nos llevan esos cuentos y qué podríamos hacer con ellos. ¿Estamos de acuerdo? De imponerse disciplina intelectual y de lectura. Es importante. Gracias por haber estado. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco a doña Ligia por su confianza siempre tan generosa y agradezco a través de la institución Funglode, y lo digo abiertamente porque no tengo pelos en la lengua, agradezco que sea un hombre como Leonel Fernández, que tenga las características intelectuales necesarias para que dentro de esta fundación pueda existir este ejercicio. Lo digo en nombre de ese presidente ciudadano intelectual en el que yo creo hondamente, como el esquema posible de un dominicano que dentro de la humildad llegó a ser lo que es hoy. ¿Me entienden? Es decir, que estamos en una recurrencia ética en el ejercicio. Y estamos en una fundación que lo permite porque hay un hombre que ha creado eso. ¿Me entienden? Y vuelvo y repito que la biblioteca Juan Bosch es una de las más nutridas del país. Hay que decir las cosas como son, ¿ok? ¿Ok? Y miren que yo no me monto en tarima. Yo solamente leo libros y hablo con intelectuales. ¿Ok? Así que mis palabras no son políticas, son éticas e intelectuales. Como lo fueron para don Juan, que dio mucho camino en estas cosas, que dio mucha dirección, como lo fueron también para muchos intelectuales dominicanos que abrieron muchos caminos y que tenemos que reencontrarlos para defender ese patrimonio dominicano que tiene que llegar al mundo. ¿De acuerdo? Les tocará a ustedes hacerlo. Un abrazo.